hice mi reseña de Relic, la verdad que hubo varios comentarios acerca del final y de algunas cosas de la película. Mucha gente quedó con alguna intriga y algún cuestionamiento sobre qué quisieron decir. Así que este video va a ser totalmente explicativo, super spoiler. Soy Romy Gorián de VHS Nerds y esto es Relic, la explicación. Bueno, acá estoy con mi invitado Emiliano y con él vamos a debatir un poco lo que quiere decir esta película, el significado, qué nos pareció, las interpretaciones, los diferentes niveles de lectura. La película propone la casa como elemento para transmitir el deterioro mental de Edna. ¿Qué te pareció a vos, igualmente, a nivel general? Para mí hay como tres niveles. La película tiene tres metáforas, por eso es una gran alegoría. Creo que por un lado uno puede hacer la lectura que se refiere obviamente a la metáfora de la entrada, el paso a la demencia senil de la protagonista de Edna. También puede ser, podemos hacer una lectura que está relacionada con el paso del tiempo, y sobre todo me parece que está buena la lectura, la metáfora que pretende hacer la película, que tiene que ver con el miedo a la vejez, a la enfermedad, algo que creo que en nuestras sociedades, particularmente en estas sociedades occidentales en las que nosotros vivimos, está muy arraigado, ¿no? Esta idea un culto a la belleza, un culto a la juventud, por ende un miedo a la vejez, a la enfermedad y el miedo a la muerte. Bueno, ya cuando entran ellas a la casa a buscar a Edna, que no está por supuesto, ¿qué vamos a ver? Fruta podrida, objetos que están sucios, una casa oscura, aparte esa oscuridad claro, genera también una especie de desolación, ¿no? El avance del moho, de la humedad, es para mí Eso está presente todo el tiempo en la película, ese moho, esas manchas, esa oscuridad está todo el tiempo presente, es un elemento importante para transmitir eso. Claro, la metáfora del avance de la vejez, del avance de la enfermedad, del avance de la locura, si quieren hacer esa lectura de las metáforas que presenta la película. También ven en el momento recordatorios, notitas por todos lados acerca de cosas básicas de la vida cotidiana, y eso ya te da un indicio del deterioro mental de la señora que vive dentro de la casa, que todavía no aparece, ¿no? Bueno, la parte cuando vuelve Edna, ya ahí la vemos rara, parece otra persona. Ella no puede explicar mucho qué es lo que le pasó, siente que la presencia de la hija y de la nieta es una invasión a su privacidad, es una marca como asegurando, reafirmando que estoy enferma, estoy grande, se puede valer por sí sola. Acerca de la presencia oscura que aparece en la casa, a mí me da la sensación que es la misma enfermedad, los miedos y todo eso, que ella sola lo ve, porque en verdad la hija de Edna y la nieta no lo ven, lo ve ella. También es un poco algo así como, bueno, eso está ahí para quedarse hasta el final. Por supuesto, porque va a ir por vos, después por tu hija, después por tu nieta. Yo lo interpreté un poco de esa manera, pero me parece que puede haber otra lectura ahí también. Sí, yo comparto esa visión, esa metáfora, a lo que le sumo que para mí esa presencia se puede leer como una metáfora de la culpa de Edna que siente hacia su padre. Recuerdan que en un momento en la película explican esa casa. Al lado había una cabaña. Una cabaña pequeña donde vivía el padre de Edna. Aparentemente también sufrió de demencia senil y que por diferentes flash da a entender como que bueno, lo encontraron, murió grande solo y encontraron su cadáver en descomposición. Se manifiesta el temor a la muerte en esta presencia que en realidad es como la encarnación del padre, ¿no? Como una suerte, por un lado, de temor a la muerte, pero también de la culpa de en su momento no haberse encargado quizás del padre, como ella está sintiendo en este momento que se siente sola. Hay una escena en el bosque que particularmente a mí en cuanto a la fotografía me gustó mucho y tiene que ver con la señora Edna, que en un momento va hacia una parte del bosque, la hija la sigue y ella se va comiendo las fotografías de la familia. Se va comiendo algunas hojas y otras las va enterrando. Cuando la hija le pregunta, le dice en un momento, ¿qué es lo que estás haciendo? Y ella le explica algo que no le está gustando de la casa, ella misma lo presiente y por eso siente que en otro lado las cosas van a estar mejor. Por otro lado también lo que dice es que hay un vidrio que cada vez que tiene que pasar por la puerta de la casa no quiere, porque ese vidrio que hay, una especie de vitro, es lo único que se rescató de la cabaña en donde vivía el padre y no tienen un buen recuerdo. Eso no se termina de explicar bien. Yo creo que la reliquia que conservan metafóricamente es ese vitro, pero que va pasando de generación en generación. El vitro es simplemente como la materialización de esa tradición, la herencia que uno va pasando de generación en generación, que tiene en realidad que ver con la mortalidad. Una de las cosas que también tienen que ver con la mortalidad es antes del final, cuando ellas están por esos laberínticos pasillos de la casa. Y
todo se va achicando cada vez más y todo se va haciendo más oscuro, porque Edna está cada vez peor, la mente de ella está cada vez peor y la casa simboliza la mente, el estado de Edna. Juega quizás con este hecho tan característico de la demencia senil, y es la acumulación, va cerrando espacios y se va volviendo algo, un laberinto, ¿no? El tema es que el monstruo no es a lo que uno tiene que tener miedo, sino que a lo que uno tiene que tener miedo realmente es al laberinto que uno no puede salir. Por eso yo creo que una metáfora importante es que una de las que más sufre el tema del laberinto es la nieta, que para mí representa como la juventud, y es la que va sufriendo más este laberinto porque es a la que se le va acotando los espacios, que para mí representa como una pérdida de la juventud, una pérdida de la inocencia, como que en la mente de Edna. Igual quiero aclarar algo importante, para él las tres son la misma persona, pero eso ahora lo vamos a decir más al final, en todo caso por lo que estabas explicando recién, así no se pierden las personas hablando. Vamos a la parte del final, donde luchan contra la enfermedad, contra eso a lo que le tienen miedo, se lo enfrentan, y bueno, es la verdad visualmente bastante fuerte. Sí, se genera un momento muy particular, que es donde Edna se convierte metafóricamente en ese monstruo que todos esperamos en una película de horror, y que su hija y su nieta tratan por todos los medios de escapar. En un momento aparentemente logran escapar, que sería como esta metáfora que logran pasar la puerta y pasar el vitró, pasar la reliquia y dejar ese de alguna monstruo, manera dejar ese miedo atrás, el pasado atrás y olvidarse del pasado. Pero el problema es que la nieta, obviamente, la persona más joven adquiere como el ímpetu de salir corriendo de manera más rápida. Pero la hija aparentemente entra como... Será, no sé si por culpa o en un momento de claridad, X razón, frena y dice no la puedo dejar así. Y entra. Y vuelve, decide volver de alguna manera, volver a hacerse cargo de eso, hacerse cargo de la muerte, de la demencia, de la enfermedad, si quieren hacer esa lectura de la metáfora. Y se la lleva a la habitación a Edna, la sienta en la cama y vamos a ver cómo le va sacando la última capa de piel, literalmente, hasta convertirse en lo que ven en la película. Que para mí obviamente es esa última capa, eso que tiene que terminar de ver la hija, como diciendo, bueno, está bien, te voy a sacar ya todas las capas que te faltaban para yo verte con claridad y ver del todo lo que te está pasando y enfrentarme con eso y no tener más miedo y estar al lado tuyo hasta el final. Y a mí me parece que es una cosa importante ahí, que también es otra metáfora, que es el momento en que los hijos dejan de tener el rol de hijos y pasan a tener el rol de padres. Es decir, se da cuenta que no tiene que huir de esto. Lo veo en realidad como un llamado de atención, una revelación que tiene la hija para decir, bueno, este quizás también es mi futuro. Logra una empatía, aceptar ese compromiso y cuidar a la madre en su final. Y la nieta es la que viene después, porque como ve entrar a la madre, va la nieta también a la habitación y vamos a ver que las tres están abrazadas. Las tres se acuestan en la cama en un orden de izquierda a derecha, de la como mayor. por orden generacional. Y entonces vemos que también la hija y la nieta empiezan a tener manchas, sí, tal cual tenía Edna, la protagonista. Es esta cuestión que yo mencionaba, esta humedad, que para mí representa la reliquia, el paso, el traspaso de la herencia, es como diciendo lo que le pasó a Edna le pasará a su hija, y lo que le pasará a su hija a futuro será lo que le pasará también a su nieta. Es decir, la vejez, la enfermedad y la muerte. A mí me encantó, me gustó muchísimo. Si ves un poquito más allá, vas a ver todas las capas que tiene esto y vas a darte cuenta que, ok, me quiere decir esto la película y está muy bien dentro de un marco de una película de terror. Yo tengo una lectura más y quizás es una vuelta de tuerca más complicada. Creo que hay algunas escenas que darían a sospechar realmente si la hija y la nieta de Edna realmente existen, y si no son mera imaginación de Edna entrando en esa locura, y de alguna manera podría ser esta lectura de la metáfora de las diferentes edades de una misma persona, en su mente, en su cabeza. Es decir, Edna joven, Edna una mujer de mediana edad, aceptando responsabilidades con el trabajo, y Edna ya vieja. Quizás por eso esta imagen del final, cuando uno en realidad ve tres personajes que están acostados en una cama y que aparentemente tienen un hilo conductor, quizás esos tres personajes sean el mismo personaje, simplemente de diferentes manifestaciones de sus etapas, de sus edades y su relación frente a la demencia, a la muerte y a la vejez. Bueno, ¿y a vos qué te pareció? Comentanos ahí abajo cuál fue tu interpretación, qué sentiste, qué te transmitió la película, si te gustó. Bueno, espero que te haya gustado esta especie de explicación o debate acerca de todo lo que nos pareció a nosotros. Y si querés y si te gustó, podés ponerle un like y también compartirlo, suscribirte y todo lo que quieras. Y nos vemos en el próximo video.